decirle, este es un texto de la palabra de Dios que acabamos de leer, donde hay una práctica de Jesús. Esa práctica de Jesús es precisamente la oración. Y la Biblia dice que estaba Jesús orando. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No sabemos. ¿Cómo estaba orando? Tampoco lo sabemos. ¿Ok? Lo cierto es que Jesús estaba orando en un lugar, y lo cierto es que los discípulos estaban mirándolo. ¿Ok? Esto es muy cierto, porque dice: Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó a Jesús con una petición muy especial: enséñanos a orar. Entonces Jesús está orando, no tenemos información de qué está orando, no tenemos información de cómo está orando, pero lo cierto es que los discípulos están viendo que Jesús está orando. Y al terminar, el discípulo se acerca a Jesús y le dice: enséñanos a orar. La cosa aquí es muy interesante, déjeme decirle por qué. Porque el que está diciendo enséñanos a orar es una persona muy entrenada en la oración. Ahora va a decir: hermano, si es que está diciendo enséñanos a orar, entonces quiere decir que él no sabe orar. No, déjeme decirle, hermano, nosotros aprendimos que nuestra interpretación de la Biblia es histórico, dramático, geográfico, ¿ok? Y tenemos que, hermano, entender que la Biblia se escribió bajo una cultura determinada. Esa cultura determinada bajo la cual la palabra de Dios fue escrita es la cultura judía. Y cuando nosotros nos acercamos a las costumbres judías, nos vamos a encontrar lo siguiente. Déjeme explicarle que los judíos tienen una rica cultura religiosa en oración. O sea, el judío, hermano, es una persona que ora constantemente a Jehová. No es una persona como usted, como yo. Él, hermano, tiene tiempos de oración, y, hermano, se retira para orar en sus tiempos de oración. Entonces, si nosotros entendemos esto, que la cultura judía es una cultura rica en oración, y el que está preguntándole a Jesús es un hombre que sabe orar, entonces la cuestión es: ¿qué vio en Jesús diferente en la oración a la oración que él hace? ¿Qué vio en Jesús? De tal manera que dice: Señor, enséñanos a orar. Porque la oración que yo sé, la oración que yo hago, la oración a la que yo estoy impuesto, no es una oración como tú la estás haciendo. Es diferente. Enséñame a orar. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a tratar acerca de la oración. Y los quiero acercar precisamente a los tiempos de oración que Israel tiene, cómo se manejan y cuáles son los tipos de oración que Israel tiene. Quiero explicar todo esto para entonces llegar a que nosotros tenemos que aprender de Jesús a orar con las instrucciones de Él, con los motivos adecuados y la actitud adecuada. Para allá voy a correr. Entonces, esté pendiente, ¿ok? Porque vamos a caminar en la palabra de Dios para entender la oración de Jesús con los motivos adecuados, con la actitud adecuada. Pero antes quiero que movamos la escritura, por favor, y les voy a dar unos textos que usted va a ir leyendo. Alguien lea Lucas 5 del 15 al 16. Alguien lea Marcos 1:35. Alguien lea Mateo 13 y luego 23. Alguien lea Lucas 6, 12 al 16. Por favor, estos pasajes leanlos. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene Lucas 5, 15 y 16? A ver, alguien que lo tenga. Léalo por favor en voz alta. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Ok, mas él dice, había mucha multitud, ok, mas él se apartaba al lugar desierto y lloraba. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Ahí lloraba. Cuando se levanta, dice que se va a un lugar desierto a orar. Ok, muy bien. Mateo 14, 13 y luego 23. Alguien que lo tenga, léalo por favor. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y como la gente lo oyó, entró a pie detrás del árbol. Muy bien, versículo 23. Enseguida la multitud subieron a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba él solo. Dice que estuvo con la multitud y cuando estuvo con la multitud que se despidió, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se fue a orar aparte. Ok, mire, déjeme decirle, hermano, todavía está otro pasaje por ahí, Mateo 26 del 36 al 44, no lo vamos a leer, Lucas 22 del 41 al 43, y déjeme decirle, hermano, hay más de 20 pasajes en los evangelios donde dice que Jesús oraba. Entonces, cuando nosotros encontramos tantos pasajes en los evangelios en relación con Jesús y la oración, nos vamos a dar cuenta entonces que la oración es muy importante en la vida de Jesús. Es muy importante en la vida de Jesús. De tal manera que Jesús tomaba tiempos para orar. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Entonces, si fue importante la oración en la vida de Jesús, también en nuestra vida tiene que ser importante la oración. Ahora, ¿cuándo se establece la oración? ¿Okay? En el pueblo de Israel. Déjenme decirle, ahora sí, nos vamos a adentrar al tema. Déjenme decirle, si nosotros examinamos toda la ley de Dios, toda la Torah de Dios, no vamos a encontrar ningún mandamiento que diga que nosotros debemos de orar. ¿Okay? Y es increíble. En la ley de Dios, en los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, en ninguno de ellos vamos a encontrar entonces que Dios dijo que debemos orar. Entonces, ¿cuándo nace la oración? ¿Por qué nace la oración? Y déjeme decir, hermano, la oración entonces no es un mandato de Dios como tal. Entonces, la oración nace como una necesidad que el hombre tiene de comunicarse con Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante de la oración, que Dios no nos mandó que oráramos en la ley, pero el pueblo oraba. ¿Por qué oraba? Porque nosotros, el pueblo, tenemos necesidad de comunicarnos con Dios. Entonces, la oración es una necesidad humana de comunicarse con su Creador. Entonces, ahí está la importancia de la oración en el humano. Yo tengo necesidad de comunicarme constantemente con mi Creador. ¿Ok? Si usted, hermano, abre su Biblia, ¿ok? En el Salmo número 55, versículo número 17, ahí el salmista dice cuántas veces ora al día. Si alguien lo busca, por favor, díganlo. Quiero que ustedes participen, porque no lo voy a dar todo. A ver, quiero que participen ustedes. Tarde, mañana y mediodía oraba. ¿Cuántas veces? Tarde, mañana. Tarde, mañana y mediodía. ¿Cuántas veces oro yo? Clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuántas veces oro yo? 3. Yo. Israel, tarde, mañana y mediodía. ¿Y yo? Ya empezamos mal el asunto aquí. Okay. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle. Ok, vamos a caminar. Okay. Entonces, la Biblia dice en el salmista que el salmista oraba 3 veces al día. Nosotros podemos entender entonces que la oración en Israel es algo también muy importante. De tal manera que Israel como pueblo le dedica 3 momentos en el día a la oración. En la mañana, en la tarde y a mediodía. Entonces es importante. Y déjeme decirle, Israel ha estructurado la vida de oración en tres áreas muy diferentes. Anótelo por favor. Israel
Israel ha estructurado, y así funcionaba en los tiempos de Jesús, en tres áreas muy diferentes. Primero, la oración litúrgica. Esa es la primera cosa. La oración litúrgica. Israel, el mundo religioso, instituyó la oración litúrgica como parte de su vida. Oración litúrgica es aquella oración que el pueblo, todo el pueblo hace, y tiene sus momentos muy específicos para que esta oración sea presentada ante Dios. Oración litúrgica. Ahorita vamos a entrar en ello. La segunda oración que Israel tiene estructurada es la oración personal o la oración libre. ¿Ok? Es la oración personal o la oración libre. Esta oración personal, ¿ok?, o oración libre, empieza cuando el israelita abre los ojos, y ahí, al momento de abrir los ojos, hay una plegaria que se llama el Modé Ani. Ese Modé Ani quiere decir: yo te agradezco. Ahí empieza la oración personal. Okay, ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, ¿cuántas llevamos? ¿Cuál es? La oración litúrgica y la oración personal. ¿Cómo empieza la oración personal? Yo te agradezco. ¿Ok? Yo te agradezco. Ahorita vamos a entrar por qué empieza así. Y la tercer tipo de oración es la oración especial. ¿Ok? Así se llama, oración especial. Y esta oración Israel la utiliza mucho cuando va a tener momentos muy especiales. Jesucristo la utilizó, este tipo de oración especial. Si usted busca en su Biblia, Juan capítulo número 17, ahí va a encontrar la oración de intercesión de Jesús. A esta oración que Jesús hace, que es la oración de intercesión, se le llama la oración especial. Otra oración que nosotros encontramos también en la vida de Jesús es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Deja a sus discípulos, después deja 3 más, y dice que él se va como a un tiro de piedra. Mateo capítulo número 26 dice que él se va como un tiro de piedra, dobla sus rodillas, se postra y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no como yo quiera, sino como tú. Y es todo el contenido que tenemos de oración. Pero déjeme decirle una cosa. La Biblia dice que cuando Jesucristo regresó y vio a los discípulos durmiendo, les dijo: ¿no pueden ustedes orar conmigo una hora? ¿Ok? Sígame. ¿Usted cree que decir nada más: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no como yo quiera, sino como tú, se va a llevar una hora? No. ¿Qué más le dijo Jesús? Se convierte en especial porque esta oración es el vaciarse, es el entregarse a Dios en un momento especial de la vida, en un momento difícil de la vida, en un momento en que Jesús está orando por sus discípulos. Otra oración especial que hizo Jesús cuando estaba toda la multitud, dice, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te agradezco porque estas cosas las has ocultado de los sabios y los entendidos y los has dado se las has revelado a los niños. Oraciones especiales. Entonces, Israel ha estructurado su vida de oración de esta manera: oración litúrgica, oración personal o libre y oración especial. ¿Ok? ¿Cómo es que se estructuran estos 3 tipos de oración? Vamos a entrar, hermano, con el primer tipo de oración, que se llama la oración litúrgica. Y la oración litúrgica, Israel la ha estructurado conforme a los sacrificios que Dios ha mandado que se le hagan diariamente en el templo. Abra su Biblia, por favor,
en Números capítulo 28. Números 28. Números 28. Ahorita vamos a entrar en materia. Números 28. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Oígalo bien, dice la Biblia, a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin mancha de 1 año cada día será el holocausto contigo. Y óigalo bien, vamos a lo importante. Dice así: un cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Ok? Aquí, hermano, el Señor está mandando que el sacrificio continuo en el templo tiene que ser hecho 2 veces al día. Uno en la mañana y el otro al caer la tarde. ¿A qué horas entonces es el sacrificio de la mañana y a qué horas entonces es el sacrificio de la tarde? ¿Ok? Abre su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo número 12. ¿Ok? No voy a tener mucho tiempo, pero ahí voy despacito. Es que los otros domingos me aburren mucho y no, me voy despacio. Éxodo 12. Dice así: Jehová dijo a Moisés, habló Jehová a Moisés, versículo 1 del 12. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Día 10 se agarra un cordero y se pone en la familia, dentro de la familia, ahí va a vivir. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y su casa tomarán según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día ¿qué? 14. ¿Cuántos días vive el cordero en la casa? 4. Sígame. El día 10 lo tomas, lo guardas en la casa y el día 14 lo vas a tomar. Y dice aquí, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok, entre las 2 tardes. ¿A qué hora es el sacrificio de la tarde? Okay. Pues es de las 2 tardes, hermano, ahí dice, sí, por eso, pero ¿a qué hora? Okay. Déjenme explicarles algo muy rápido. ¿A Génesis 1? Capítulo 1 es la creación. Y en cada día dice la palabra de Dios: y fue la tarde y fue la tarde y la mañana, día 1. Y luego entramos al día 2 y dice: y fue la tarde y la mañana del día 2. Y fue la tarde y la mañana del día 3. Necesitamos entender esto muy bien. Lo voy a explicar muy rápido. El día judío empieza a las 6 p.m. Ahí empieza el día judío. ¿Ok? A las 6 p.m. Ahí se inicia el día judío. E inicia 6, 7, 8, 9, etcétera, hasta llegar a las 6 de la mañana. ¿Ok? Es la primera parte del día, a las 6 de la mañana. Esta parte está dividida en vigilias. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, el día se divide en vigilias. Lucas capítulo número 3 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Cada vigilia es de 3 horas. Entonces hay un total
de 4 vigilias. A ese tiempo, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, en el día judío se le llama tarde. ¿Me va a entender? Me voy a explicar. O sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, el día judío se llama tarde. Y fue la tarde y la mañana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el otro periodo es desde las 6 de la mañana a las 6 p.m., a las 6 de la tarde. Ese es el otro periodo. Y este periodo no está dividido en vigilias, está dividido en horas. ¿Ok? Lo voy a poner así para explicarlo mejor. Lo voy a poner así para explicarlo mejor. Ok, lo ponemos aquí. 6 p.m. a 6 a.m. a este periodo son vigilias y se le llama tarde. Muy bien, empezamos. 6 a.m. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la división del día judío. Ok, déjeme decirle cómo se divide el día judío. El día judío se divide aquí. A las 7, de 6 a 7 es primera hora. Primera hora. 8, segunda hora. 9, tercera hora. Tercera hora. 10, cuarta hora. 11, 5, 12, 6, 1, 7, 2, octava, 3 de la tarde, novena hora, 10, 11 y 12. Entonces, el día sol está dividido en horas. Hora primera, hora segunda, hora tercera, hora cuarta. Así está dividido el día judío en la Biblia. En la Biblia sí está dividido. Usted, por ejemplo, dice, y hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Sáquelo de ahí. ¿De dónde? ¿De qué horas? ¿De qué horas? De 12 a 3. Dile ya. Okay. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue crucificado a la hora, era como la hora tercera del día. ¿A qué horas crucificaron a Jesucristo? A las 9. Ok, vamos entendiendo, nos vamos explicando esto. Ok, entonces el día está dividido en horas y usted va a encontrar, abran su Biblia por favor, Hechos capítulo 4, abran su Biblia, a ver, que ustedes van, examen rápido, examen, Hechos 4, déjenme ver si es 4, no me voy a estar equivocando. Muy bien, Hechos capítulo número 4, versículo, déjenme decirle, no, perdón, no es el 4, es el 3. 3.1, a ver, vámonos. ¿Qué dice la Biblia de Hechos 3.1? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿La hora novena, la de la oración? ¿A qué horas es? Lo están viendo, hermano. Lo están viendo, ok. La hora novena es a las 3 de la tarde, la hora novena a las 3 de la tarde. Ok. Voy a dar otro pasito más. Ok. Vamos a dividir el día así. A este periodo de 6 de la mañana a 6 p.m., a esto se le llama y fue la tarde y la mañana. Entonces, fue la tarde, ¿a qué horas es? En la noche, de 6 a 6 de la mañana. Y fue la mañana, es
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero el día judío, a la hora sexta, de la hora primera a la hora sexta, se le llama mañana. Y de la hora sexta a la hora doceava se le llama tarde. ¿Ok? A todo este periodo la Biblia se le conoce como mañana. Pero la mañana está dividido en dos periodos: mañana y tarde. ¿Ok? No se confundan. ¿Sí está confundiéndose? ¿No? O sea, al periodo total es... Ok, muy bien. Pero a este periodo que es de 12 horas, que se llama mañana, está dividido en dos partes. Uno de 6 de la mañana a la hora sexta, ¿ok? Es en la mañana. Y de la hora sexta hasta la hora doceava se le llama tarde, ¿ok? Y dice la palabra de Dios: vas por favor a tener el cordero 4 días y el día 14 lo vas a sacrificar en las 2 tardes. En las 2 tardes. Eso quiere decir que aquí, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava y doceava. Esa hora, que es la novena, que es a las 3 de la tarde en nuestro horario, es la mitad de la tarde. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué o no? Están así con una cara de interrogación. ¿Ok? Ay, ¿cómo le hago para...? Otra vez. La Biblia dice que el cordero va a ser sacrificado en las 2 tardes. Ese es el sacrificio de la tarde. Ok. Y fue la tarde y la mañana del día primero. La tarde es en la noche. Ok, a esa no se refiere. A esa tarde no se refiere. Se refiere al otro periodo que es el día judío, que se llama mañana. Y que está dividido en 2 periodos que se llaman mañana y tarde. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí. Entonces hay 2 tardes. Esta tarde, ¿ok? Y la otra que es la noche para el judío. Entonces, si nosotros dividimos esto, 6 horas y 6 horas. La mitad de las 6 horas aquí es a la hora novena, que es a las 3 de la tarde, es la hora del sacrificio. E inmolarás el cordero en las 2 tardes. Es a las 3 de la tarde cuando se hace el sacrificio del cordero. ¿A qué hora murió Jesucristo en la cruz? ¿A qué hora? A la hora novena. A la hora novena. A la hora del sacrificio de la tarde. Era cuando el sacerdote está ofreciendo el sacrificio allí, hermano. Cuando están tomando del cordero que está puesto en el altar de los holocaustos, y el sacerdote está tomando con unas tenazas, hermano, el carbón encendido del altar, y está entrando en el lugar santo para llevarlo a poner en el lugar que se llama el incensario, o el altar del incienso, porque se ponía ahí el carbón encendido del altar, se ponía ahí, y luego el sacerdote echaba incienso ahí para que ese incienso se quemara y subiera hacia arriba. Y el salmista dice: suba el incienso como mi oración de la tarde. ¿Ok? Fue en ese momento en que el sacerdote está poniendo el incienso, cuando está haciendo el sacrificio, que el velo del templo se rasga en 2 de arriba abajo. ¿A qué hora se rasgó el velo? A la hora novena. A las 3 de la tarde. Me voy explicando. Entonces, Israel tiene muy bien
ofrece dos corderos a diario, hermano. Eso es porque Dios así lo ordena, 2 sacrificios en la mañana, a las 9 de la mañana y en la tarde, a las 3 de la tarde, en la mañana, hermano, a la hora tercera del día, ¿ok? Y en la tarde a la hora novena del día. Es así como se va estructurando la oración en Israel, ¿ok? En relación con los sacrificios que Dios ha estado ordenando. Números capítulo 28 dice: me ofrecerás 2 sacrificios al día, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿A qué hora en la mañana? ¿A las 9 de la mañana o a la hora tercera? ¿A qué hora en la tarde? Pues a la hora novena o 3 de la tarde de nuestro horario. ¿Cuántas veces oraba David, hermano? 3 veces al día. ¿Cuántas veces dice el salmista que oraba? 3 veces al día. ¿A qué hora se oraba Israel? Dígamelo. Ok. Del día judío. 9 de la mañana de nosotros, pero hora tercera. 12 del mediodía, hora sexta. Ok, del mediodía de nosotros. Y la hora novena, la de la oración, 3 de la tarde de nuestro horario. Ok. A eso se llama oración institucional en Israel. Todo israelita, en el momento en que llega la oración litúrgica, ¿ok? O institucional, como usted quiera llamarlo. Por ejemplo, es el israelita, ya van a ser las 9, el israelita debe de retirarse, ¿ok? A un lugar privado y debe tomar unos momentos para orar a la hora tercera del día, que es a las 9 de la mañana de nuestro horario. Llegan las 12 del mediodía, que es la hora sexta, que es las 12 de nuestro horario, y el israelita tiene que retirarse a esa hora y tomar tiempo en oración. Llega la hora novena del día, que es las 3 de la tarde de nosotros, y el israelita tiene la obligación de retirarse y orar. Porque así está establecido, así se estableció esa costumbre de la oración institucional. ¿Cuándo resultó esto? No lo sé, hermano. Pero déjenme decirle algo importante. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo número 6. Primera de Crónicas, capítulo número 6. Perdón, es Segunda de Crónicas, capítulo número 6. Me voy a tomar tiempo para ello. Versículo 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 13 dice: se arrodilló delante de la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, versículo 14: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, tú lo dijiste por tu boca, y con tu mano has cumplido como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden el camino. Dice, etcétera, etcétera. Versículo 17: ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cumple tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está dedicando el templo. Acaba de hacer el templo grandísimo y él está orando, dedicando el templo a él. Y fíjese en qué consiste la dedicación. Óigalo bien. Dice: tú mirarás a la oración de tu siervo, a su ruego, oh Jehová Dios mío. ¿Para qué era la casa que Salomón estaba edificando? ¿Para qué era, hermano? Para orar. Ok, para ofrecer sacrificios, para adorar a Dios, pero en la necesidad humana, ¿para qué era esa casa? Para orar. Se lo voy a mostrar.
Dice, ok, versículo 22, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, dice, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia aquí? Que si alguien hace un pacto con alguien y alguien no lo cumple, el afectado dice, viene a la casa de Dios, ora y dice que, y tú oirás desde los cielos. Quiero por favor que en su casa revisen el capítulo 6 de Crónicas. ¿Cuántas veces dice tú oirás desde los cielos? Ok, versículo 25, tú oirás desde los cielos. Versículo 27, tú oirás desde los cielos. Ok, versículo 28, si hubiere hambre y alguien viene, versículo 29, toda oración y ruego que hiciera cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que conociera su llega, su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, ¿qué dice? Tú oirás desde los cielos. Entonces es importante la oración. Es importante. Ok, dice el 32, ¿es para Israel solamente? Versículo 32. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, si hubiera venido de tierras lejanas a causa de tu gran nombre y tu mano poderosa y tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, ¿qué dice? Oiga, es importante. ¿Quién ora en el templo? El israelita que tiene problemas. Cuando no hay producción de la tierra, viene y ora. Cuando sale de guerra, viene y ora y dice, y tú oirás desde los cielos. Pero también dice la Biblia que el extranjero viene porque oyó de tu gran nombre. Y viene el extranjero y se postra en la casa de oración y dice, y tú oirás desde los cielos. Abra su Biblia, por favor, en Isaías. Ok, Isaías, capítulo número 56. Versículo 6. Debemos leer desde el 3, pero desde el 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con el templo, hermano? ¿Cuándo se instituye? ¿Cuándo se hace la oración institucional en Israel? No lo sé. Porque no lo sé. ¿Cuándo pusieron que debe ser en la mañana, en la tarde, a mediodía y en la tarde? No lo sé. Pero lo que sí sé es que David oró. Lo que sí sé es que Salomón oró y dedicó la casa. Y lo que sí sé es que el templo de Israel no será para los israelitas, será para todo extranjero que quisiera venir a orar a Jehová, el Dios de Israel. Para eso era la casa que había construido Salomón, para casa de oración será llamada. Cuando Jesucristo expulsa a los que estaban en el templo, ¿qué les dice? Mi casa de oración será llamada, pero ustedes le han hecho cueva de ladrones. Ok, déjeme decirle algo más. Dice la Biblia que los fariseos, dice la palabra de Dios, amaban el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. ¿Cuál era la oración que los escribas y fariseos estaban haciendo, hermano?
para que los hombres sean vistos. ¿Es la oración personal? No, hermano. No. Van caminando, a propósito, Plaza Zaragoza, ahí se van caminando, 3 de la tarde. 3 de la tarde, ya, es la hora de la oración. Vean cómo se entiende la palabra de Dios. ¿Por qué oraban los escribas y fariseos? Porque buscaban lugares públicos. Al momento de la oración litúrgica, se paraba el fariseo y publicano con su manto de oración, se volvía en el manto y decía: estoy orando, y todo el mundo, santo, qué bárbaro, santísimo, ¿no? Es la oración litúrgica que aprovechan los fariseos, y los escribas para exhibirse en el pueblo, hermano. Es la oración litúrgica, la oración que se estableció en Israel. Es esa la oración que dice: se paran en las esquinas de las casas. Es ese tipo de oración. Caminamos. Oración personal. La oración personal empieza con algo que se llama yo te agradezco. Nosotros podemos tener muchos ejemplos de oraciones personales. Por ejemplo, abran su Biblia en Salmo 145, 1 y 2, Salmo 142, 1 y 3, Salmo 42, 1, Salmo 32, 1, 7 y muchos más. Esos salmos hablan de la oración personal o libre. De la oración personal o libre. Dice la Biblia que Jesús, cuando despertaba en la mañana, dice que era lo primero que hacía: a orar. A orar. Así dice la palabra de Dios. Lo primero que Jesús hacía cuando abría los ojos es orar. Esa oración primera en el día, cuando el judío abre los ojos, nosotros la conocemos como el Modeani, que se refiere: yo te agradezco. Es lo que significan las palabras Modeani: yo te agradezco. Déjeme decir, hermano, en la doctrina de israelita, ellos creen que cuando se duermen, que cierran sus ojos y que se duermen, Jehová agarra su alma y la levanta y la quita, para poder que el cuerpo descanse. Esa es una de las ideas israelitas. Y ellos dicen que cuando el hombre despierta, Jehová regresa el alma y la regresa descansada y fresca. Y por eso cuando el israelita abre los ojos, lo primero que dice: Modeani, yo te agradezco porque tú me has devuelto mi alma descansada y fresca para todo este día de hoy. Esa es la oración personal. Y la oración personal no tiene tiempos como la oración litúrgica, no tiene tiempos. La oración personal o libre no tiene tiempos. Es el momento en que usted escoja. Es el momento en que usted necesite orar. Es el momento en que usted necesite ir a Dios. Los salmistas, los salmos que acabamos de leer, el salmista siempre dice: estoy orando porque tengo necesidad. Estoy comunicándome con Dios porque tú me respondes, etcétera, etcétera. No hay tiempos para la oración personal o libre. Tú puedes orar, hermano, yo puedo orar a cualquier hora del día, porque Jehová o Jesucristo está ahí 365 días del año, los 24 horas del día, para escuchar tu oración. No importa las circunstancias. Mire, abre su Biblia, por favor. Híjole, hay mucho que más que decir, pero Santiago. Santiago 5. Dice así el 17. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. ¿Cómo era Elías?
Como nosotros, hermano. ¿Se enojaba? Pues claro que se enojaba. ¿Se deprimía? Pues claro que se deprimía. ¿Tenía hambre? Pues claro que tenía hambre. Era, dice, semejantes a las nuestras. Elías era como nosotros. ¿Pero qué dice que hizo Elías? Oró fervientemente. ¿Y qué? Para que no lloviese y no llovió. ¿Y luego qué dice? Y oró para que lloviese y llovió. La pregunta es, ¿el estado de ánimo en la oración personal determina mi tiempo de oración o determina mi oración? ¿Debe determinarlo mi estado de ánimo para orar o no orar? Déjeme decirle, no, hermano. No importa su estado de ánimo. No importa qué esté pasando. No importa cómo se sienta el día de hoy. No importa cómo se levante, si se levantó de genio o no se levantó de genio. Ok, si se levantó enojado o no, si tiene pruebas o luchas, no importa eso. La oración personal funciona porque dice la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y él oraba y no importaba el momento en que él estaba emocionalmente o anímicamente. Mi estado de ánimo no va a determinar si yo oro o no. Ay, señores, que hoy sí. Ay, trabajé un chorro. Estoy bien cansada, dicen las hermanas, estoy muy cansado, tuve mucha chamba, así es que hoy me voy a la cama y ay, mañana, Señor. Ay, mañana. Y a la mañana te levantas, ay, híjole, no, ya se me hizo bien tarde, qué bárbaro. Esta mujer que no puso el reloj despertador, mira, la mano se levantó, y ando la carrera, ahora sí. No, ay, Señor, ay, a la tarde nos vemos, Señor, no importa, espérame a la tarde, o así. Y a la tarde llega, no, pues tengo mucha chamba. Hoy estoy correteando, necesito relajarme y ver una buena película en la tele. ¿Y el Señor? Bien, gracias. Decía la hermana cuando inició, dice, el que llegó primero aquí fue el Señor. Aquí está para atenderte, aquí está para verte, aquí está para recibirte, aquí está para que platiques con Él. Es una oración personal, es una oración, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No importa la hora del día, no importa nuestro estado de ánimo, no importa nada. Tenemos la obligación de comunicarnos con nuestro Dios, porque es descanso para nuestra alma. Nosotros tenemos establecido 5 minutos de oración litúrgica. ¿Se acuerdan? Que yo les pedí, regálenme 5 minutos a la iglesia, orando por la iglesia. A eso se llama oración litúrgica. ¿Okay? Pero déjeme decirle, no porque ora 5 minutos por la iglesia, quiere decir que ya no va a orar durante todo el día. Porque no, van a decir, el hermano dijo 5 minutos. Señor, ¿a qué empiezo? Padre, no estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vete a poner sí, te traigo el nombre. Ya, 5 minutos ya. Hermano, no es así. No es así. Empiece con 5 minutos, ¿ok? Y yo le aseguro que no va a orar 5 minutos. Se le va a pasar más de 5 minutos orando por la iglesia. Oración litúrgica para la iglesia. Le estoy pidiendo, le estamos pidiendo que ore 5 minutos por la iglesia, pero eso no quiere decir que usted va a descuidar la vida personal de oración, la vida libre de oración. No quiere decir que usted va a descuidar por tener 5 minutos litúrgicos para la iglesia. Termino porque no, me falta mucho que decir, ¿ok? Muy bien. Oración en momentos especiales, oraciones especiales. Son aquellas, ¿ok? Abra su Biblia, por favor, Mateo. Mateo capítulo número 26, de 36 al 46. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Una oración en momentos especiales, en momentos
de crisis de la vida. Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a angustiar, a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué está pasando con Jesús? ¿Cuál es su estado de ánimo? Tristeza profunda, angustia profunda. ¿Tenía un origen la angustia o la tristeza? Claro, hermano, claro. Dice la Biblia que Jesús se fue más adelante y dice, y oraba a su Padre diciéndole: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no como yo quiera, sino como tú. Después vamos a entrar en eso, hermano, después vamos a entrar en ello. Entonces, qué importante es la oración en los momentos decisivos de nuestra vida, en los momentos importantes de nuestra vida. Qué interesante es aprender de Jesús, que en los momentos bien interesantes de su vida, los más angustiosos, Él acudió a su Padre. Ahora déjenme decirle, ¿lo acompañaron sus discípulos en la oración? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, en los momentos en que tú necesitas, tienes que estar solo con el Señor. Solo con el Señor. Solo. Muchos se quejan: ay, hermano, es que estuve muy enfermo y ni siquiera me visitaste. O ay, oraste por mí. No, hermanito, usted también puede orar por su salud y puede orar por sus momentos de crisis. No espere que la iglesia ore a usted solito. En los momentos de crisis, en los momentos fuertes, nosotros podemos ir ante Dios solitos y presentarle nuestra situación delante de Dios. Ok. Cerramos con esto. Había más que decir. Me voy a tomar otro domingo. Es estos tipos de oración que se manejan en Israel. Y aunque Israel es un pueblo rico en los tiempos de oración, determinando oraciones litúrgicas, determinando oraciones personales o libres y determinando oraciones especiales o en los momentos difíciles de la vida, todo esto es muy rico. Y todo esto quiere decir que los discípulos, hermano, son